Ahí está. ¿Lo escucharon? Grabación en Sí, progreso. perfecto. Sí, sí, Y nos sí. apareció el cartel todo. Bueno, El bárbaro. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver tres cosas que, porque acá dice 2, 3, 4, parece que yo dijera 3 y no tiene 1, 2, 3, porque son las partes que tienen que ver con el cronograma que ustedes tienen para cada una de las clases. Pero lo más fuerte y lo más importante es comprender este cambio del que vinimos hablando en la primera clase, y es el tema de la contabilidad basada en el criterio del devengado. Para ello, ¿sí? Nosotros primero vamos a meternos en ese criterio, vamos a pensar en ejemplos y vamos a ver cómo nosotros mismos a veces pensamos que estamos en un criterio de base de devengo, pero resulta que no es tan así muchas veces. Entonces vamos a meternos en el tema y saber lo siguiente. En esta manera que les estoy mostrando es la forma en que se va abriendo, en la que se va organizando todos y cada uno de los procesos de un sistema que es integrado y que usa determinados elementos o instrumentos para que, ¿qué es lo primero que aparece cuando nosotros estamos trabajando y tenemos registros, normas, procedimientos que debemos pensarlas en tomarlas en la medida que éstas sean transacciones con incidencia económica financiera? ¿Qué significa? Ustedes ahora, mientras yo cuento esto, anotan en un papel lo que piensen o se les ocurra que podría ser una transacción con incidencia económica financiera dentro del ámbito de su competencia, es decir, en lo que nosotros denominamos la contabilidad de Rentas Córdoba, que está orientada a la contabilidad tributaria. Todas esas transacciones tienen datos. Todos esos datos son importantes. ¿Para qué? Para poder pensar en que cada uno de esos datos tan importantes que tenemos tienen que relacionarse en manera integrada con la información que nosotros luego vamos a querer sacar para mostrar muchas cosas. Una cosa podrá ser rendir cuentas, otra información para poder tomar decisiones, poder conocer y poder observar cómo se van manejando esas llamadas cuentas corrientes, cómo se van a manifestar dentro de un sistema que tiene partida doble y ya no partida simple. El proceso que va a realizarse con esas transacciones, con esos datos, y mientras yo hablo, ustedes escriben 1, 2, 3, las transacciones que creen que serían las que ocurrirían en el entorno de Rentas Córdoba, por un lado, y por otro lado, los datos que ustedes piensan son importantes, son requeridos, son los que utilizan hoy y que, por supuesto, no quieren perder, pero también aquellos datos que hoy no es que no lo tengan, sino que lo tienen que buscar, es más manual, es menos sistémico. Entonces ponemos datos que hoy tengo, que encuentro más o menos en el sistema, y datos que tengo, pero que no son tan sistémicos, que no son tan sencillos de obtener. Esa tarea la tienen que ir haciendo porque luego la vamos a comentar. Pero esas transacciones con incidencia económica y financiera entran en un proceso. Ese proceso, ¿sí?, requiere de algunos ítems para que pueda funcionar. Es como pensar en tener que armar algo rico para la mañana, ¿no? Que sería una torta,
Entonces sabemos que necesitamos ciertos elementos, pero también necesitamos una receta, y en este caso, en la contabilidad, vamos a tener una base de datos que nos va a permitir, ¿sí?, identificar qué cuentas son listas de nombres, de cosas, de instrumentos, de elementos, que voy a tener que integrar, que voy a tener que juntar, que voy a tener que chequear que si las integro, ¿sí?, mediante un pensamiento de matriz, esas tablas van a ser las que va a usar el sistema para relacionar los datos del sistema y luego relacionarse también con otros sistemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿sí?, un rubro de ingresos como puede ser el inmobiliario, ese inmobiliario por ahí tal vez tenga distintos análisis que a ustedes les interese no perder, y entonces deberíamos pensar en tablas que nos den el análisis de ese inmobiliario ligado o integrado con el rubro de ingresos que estamos analizando, fiscalizando, devengando y percibiendo. Entonces, esas tablas, dentro de una matriz de relación, relacionamos el impuesto, los datos que nos interesan del impuesto, y lo relacionamos con las cuentas de la contabilidad. Y cuando hablamos de cuentas de contabilidad, hablamos de toda la contabilidad en su conjunto. Por otro lado, no solo pensamos en los ingresos que son determinados, sino también en aquellos ingresos que, siendo determinados, tienen determinadas pautas para poder ser recaudados durante un periodo, que sería un periodo anual, que tiene dos formas, ¿sí?, el contado, el descuento, el cumplir con tus impuestos y hacerlo al principio del año, así en el año te olvidás y no tenés multas, intereses resarcitorios o hasta alguna cuestión judicial. Entonces, esas elecciones y maneras de poder grabar o comprar terrenos en tal lugar que por un año no pagás el inmobiliario al 100%, por ejemplo, son ejemplos que pueden existir o no cuando queremos potenciar un lugar que necesitaría poblarse y generar una externalidad positiva para la economía. Ese y muchísimos otros ejemplos podemos tener. También podemos tener muchos fondos que ingresen por retenciones, por anticipos, por devoluciones, porque estuvo mal grabado el inmueble. O sea, así como vamos hacia adelante, también vamos hacia atrás. Y lo más difícil siempre es ir hacia atrás, porque para adelante vamos todos, pero deshacer los momentos es muy complejo. Digamos que es lo más complejo, porque si nos paramos en cada mes y tenemos un reporte mensual de recaudación de inmobiliario, el problema que vamos a tener es que si hay algún ajuste de evolución, ya pasó la información del mes y ahora tendríamos que ver cómo influye esa devolución, cómo influye esto que nosotros estuvimos viendo como cambió de categoría. Entonces, esas cosas hacen que... a ver, ¿qué alguien quiere preguntar algo? Está bien, Pau, no hay problema. No, que Pau se ausentaba unos minutos y como en la radio, ¿qué hago? Paro un poquito para ver los mensajes que hay de todos los que están escuchando la radio y les interesa participar. Pero bueno, entonces estas cuentas que nosotros buscamos que estén integradas, estas matrices de relación, hacen que, logrando muy buenas tablas en el sistema,
¿Me esperan un segundo? Porque... Un segundo nada más, ¿eh? Sí, Iván, yo estoy dando clase y mi esposo se está bañando. ¿Podés llamar en un ratito? ¿O te llama él? ¿Puede ser? Voy pasando alguna propaganda, yo mientras tanto escuchamos. Bueno, gracias. Lo que no podía apagar el Como micrófono. estamos todos entusiasmados con que ya se estaba bañando tu marido, y bueno, vamos. Esto es para que vean las condiciones en que le damos la clase. Bien, María del Les pido Carmen. disculpas lo que sucede, que no encontraba la manera de apagar el micrófono. Y era María del una Carmen, llamada una urgente para mi consulta. marido. Sí, María del Carmen, aprovecho que se hizo el corte, una consulta, sí. porque a nosotros siempre nos ha dado mucho, digamos, diferentes opiniones el tema de devengado. ¿Qué se entiende por devengado, por Ah, impuesto devengado? A bueno, nivel interpretativo de Córdoba, lo hemos puesto en el código y se nos presenta, ¿por qué? Muchos problemas cuando se dan de baja, en el caso de los automotores que se van a otra provincia, porque la legislación nuestra de antes decía que debía pagarlo de vengado y vencido, entonces se le cobraba hasta lo vencido. Cuando se cambia el código tributario y solamente queda la palabrita de vengado, ujú, ¿qué pasa? Se interpreta, o sea, hay distintas interpretaciones, obviamente, del devengado. Una de las cuales dice devengado es generado. Si está generado el impuesto anual, se cobra el impuesto anual, más allá que el auto en julio se haya ido de Córdoba a La Rioja, o a Buenos Aires, o a otro. Esta cuestión de devengado generó siempre un temita de interpretar qué se considera devengado, generado, determinado, y si está determinado o generado a principio de año, ¿no es cierto? Estas bajas que se dan durante el año, ¿hasta dónde corresponde cobrar, no? Es lo que siempre ha claro. sido un tema Sí, sí, de esa es discusión. es que justamente por eso mencioné que ir hacia adelante es fácil y ir hacia atrás es muy difícil, ¿sí? Porque este planteo que vos haces, que es lo que vamos a ver ahora, y vamos a definir el devengado, ¿sí? Y lo vamos a definir con las definiciones que tienen los referentes internacionales, es muy fuerte para la administración tributaria, ¿sí? Si Ah, esperás 2 minutos, ¿sí? vamos Perfecto, a hablar justamente de ese tema, ¿sí? Que perfecto. es del devengado. Y ahí vamos a traer tus ejemplos para ver cómo entre el código este, tributario, la definición de devengado y lo que ocurre, podemos encontrar un lineamiento que sirva para realmente pensarlo y ser medianamente, o sea, ser más cercanos a la representación fiel. ¿Se acuerdan de la representación fiel que vimos en la Sí, clase pasada? Bueno, este, esa representación fiel busca que el devengado sea lo más cercano a la realidad. Pero la ahora realidad. cerramos esta filmina y vamos Perfecto. justamente a entrar en este tema, que es el tema que nos preocupa y que nos ocupa, por eso el planteamiento de la contabilidad por partida doble. Entonces, Perfecto. ahí vamos con ese tema. Y pero tenemos que, en función de lo que dijo recién, ¿hay tu nombre? Porque no te veo porque los tengo. Norma, Norma. Norma. En función de lo que dijo Norma, todos tengamos en este momento presente lo siguiente. El tema de las transacciones con incidencia económica financiera que ingresan en el proceso y dentro del proceso con los datos que tenemos, ya las tablas con las cuentas que quién se integra con quién, a través de matrices que relacionan esas cuentas que nosotros vamos a integrar y las tablas básicas que van a usar el sistema para armar una relación armónica dentro del sistema y además armar una relación armónica con otros sistemas, nos va a permitir tener como salidas de información registros que nos pueden mostrar la ejecución del rubro de ingresos, que es lo presupuestario,
los estados contables que podemos sacar como parte de la administración central, pero también como rentas Córdoba en la administración tributaria, y que esos datos que también le vamos a dar, le vamos a extrapolar a la administración central, les va a servir para poder entender la mirada estadística. O sea, la estadística lo único que sacan son datos, y los datos que le importan no son los saldos, sino los movimientos de aumentos y disminuciones. Y por otro lado, el sistema de cuentas nacionales les interesa el tema de ingresos, porque ahí miden la capacidad del contribuyente como un gasto. O sea, cómo llega el contribuyente a contribuir, porque para que el contribuyente sea físico, jurídico, ¿no? Sea humano, sea jurídico, no le importa. Necesita saber en el dato cuáles son los gastos, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, cuál es, digamos, el movimiento de la economía en base a los impuestos que se recaudan, y en función de eso, cómo eso ayuda e impacta en la redistribución de la renta. Entonces, fíjense lo sensible que son los datos que genera la contabilidad, en este caso por partida doble, o va a generar en rentas y en realidad la contabilidad tributaria. Y acá viene lo que Norma habló y de lo que nosotros vamos a hablar, y de estos ejemplos que yo les pedí recién que anotaran un costadito, ¿se acuerdan? De los que vamos a hablar. Los criterios internacionales se unieron, se armonizaron. ¿Qué significa que se unieron y se armonizaron? Significa que dijeron, mira, para que esto sea medianamente potable y todo el mundo lo utilice y todos generen de la misma manera una información relativamente armonizada, y no tengamos que estar pensando a ver con qué norma registra Francia, con qué norma registra Honduras, con qué norma registra Argentina o Chile o otros países, para que no tengamos que estar revisando y homologando pensamientos. Trabajamos con 3 tipos de grandes grupos. Uno de los grupos es conocido porque es el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario siempre trabajó en pensamientos, porque él tiene socios y los socios son los países, y con pensamientos de estadística para la estadística de las finanzas públicas, y que la fue modificando. Empezó con la base caja, después estaba como una mezcla, y ahora vio que la base de devengado sí sirve para las estadísticas fiscales. Después, el sistema de cuentas nacionales, basado en la medición del año 2008, que siempre bregó por ir a un concepto más de devengado. El sistema de cuentas nacionales es más económico, por lo tanto, toma a todos los actores de la economía, no solo al sector público. En cambio, las estadísticas de finanzas públicas toman solamente al sector público. Y faltaba alguien, porque acá tenemos, ¿se acuerdan? Ustedes tienen que hacer memoria de las transparencias que vimos al comienzo, donde teníamos a la contabilidad del Estado y dijimos que vamos a tener datos presupuestarios, contables y económicos. Posiciónense ahí y van a ver cómo esto les hace sentido. ¿Por qué? Porque estamos buscando tener flujos, y los flujos van del presupuesto, y el presupuesto es el que, si está bien armado, ¿sí?, llena algunos casilleros, no todos, de las estadísticas fiscales. El sistema de cuentas nacionales es más 100%
económico. Entonces, toma todos los actores de la economía. Entonces, toma el Estado, toma los hogares, toma las unidades institucionales del sector privado, el sector externo, y mira la economía como un conjunto. Y después aparecen unos nuevos actores para el sector público, que son viejos para el privado, pero son nuevos para el sector público, y son estas llamadas normas internacionales de contabilidad para el sector público. Eso que ven ahí como NIC-SP anoten, normas internacionales de contabilidad para el sector público. Esta palabra normas no implica un severo cumplimiento, no es un marco normativo que el sector público debe obligadamente seguir. Simplemente la palabra normas aquí figura como la traducción literal de estándares. ¿Qué significa esto de estándares? Significa que en el idioma inglés, ellos llaman estándares a todos los marcos normativos que describen. Por tanto, cuando se tradujeron las normas a la lengua castellana, se las llamó normas internacionales de contabilidad para el sector público, porque la traducción entre estándar en castellano, el grupo de personas dedicadas a eso la tradujeron como normas, porque lo vieron como más fácil para la lectura de cualquiera de habla castellana. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tres grandes sistemas de cuentas que provienen de distintos pensamientos? Las NIC-SP provienen del pensamiento de los contadores, porque en realidad nacen a partir de un conjunto de personas que se reúnen a estudiar al sector público bajo el amparo de una federación internacional de contadores, que es la IFAC por sus siglas en inglés. Entonces, ustedes van a ver que la IFAC es la que, a partir del Consejo Consultivo de Normas para el Sector Público, el IPSASB es el nombre en inglés, definen, ¿sí?, a las normas dentro de la norma número 1, que la base de acumulación, fíjense cómo la llaman, ¿no? Base de acumulación o devengo, y mencionan de dónde salen estas palabras por su traducción al inglés de Accrual Basic. Entonces definen que es un método, fíjense la palabra método, ¿sí?, que no es la misma palabra que utilizan el sistema de cuentas nacionales y las finanzas públicas, pero lo llaman método contable, como una metodología. Entonces, con esta metodología, dicen ellos, ¿sí?, lo que hacemos es tomar las transacciones y otros hechos económicos y se reconocen en el momento que ocurren. Y ahí es donde Mónica tiene un problema. Pues ella pregunta, ¿en qué momento ocurre el devengado? ¿Sí? Entonces, primero hay que determinar el momento en que ocurre el devengado, que es el tema del que vamos a hablar después, y no cuando se efectúa el cobro y el pago. Ahí hace una gran división entre el gasto o el ingreso, el reconocimiento del ingreso, ¿sí?, del movimiento de flujos de fondos. Lo divide. Entonces, ¿qué dice después? Si tenemos un hecho económico que ocurre en un momento determinado y por lo tanto ese momento debe ser reconocido, entonces tenemos que registrarlo. Si se cobró, se pagó, es cuestión de los tesoreros, es cuestión de la caja, del flujo de efectivo, pero no
de reconocimiento de la contabilidad. Y ahora vamos a ver qué significa esto, después de ver las definiciones que tienen los demás referentes internacionales. Entonces ahí dice, mira, reconocido el hecho económico en el momento en que se produce, problema de norma, problema de todos, porque cuando se produce el hecho económico, bien, con independencia de que se cobre o se pague, esas transacciones y todos los eventos los tenemos que registrar en libros contables. Fíjense la palabra libros contables usada en esta época, cuando libros contables viene de hace muchas décadas, que de hecho el primero que tiró como la idea de que esto tendría que estar en algún lugar asentado es Lucas Pacioli, amigo de Oscar, y de Quattroli, que fue el que tuvo el pensamiento, y que dice que todos los asientos... María del Carmen, ¿Qué? Luca Pacioli tiene más de 500 años más que yo, no me hagas tan viejo, por favor. No, pero yo digo amigo tuyo, porque Ah, amigo, a mí conocido, sí, sí. digo amigo tuyo porque vos lo traes, lo conocés de haberlo leído, es realmente, Oscar sabe un montón, él se calla y me deja hablar a mí, pero él sabe un montón, es mi maestro. Entonces, que no les ponga rojo, porque él siempre lo menciona y porque conoce su historia y la trayectoria de cómo la contabilidad se fue cambiando, modificando, modernizando conforme la época. Así que no es una cuestión de vejez, sino una cuestión de lo que vos conocés, de lo que se logró en la contabilidad a través de los tiempos. Eso era, y eso es. Se me ofende, como es un niño, se ofende. Bien, entonces, el punto es el siguiente. Seguimos con los libros. Hoy en día el libro es un soporte informático en todo el mundo. Entonces, miren lo que dice. Esto sirve porque se va a firmar, se va a reconocer en los libros y se van a reconocer en estados financieros de los ejercicios con los que guardan relación. Y esto, voy a buscar mi plumita, que no la puedo hacer de cambiar de color, esto nos dice, y esta es la parte más que a mí me causa más ruido, ¿no? Y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios con que guardan relación. Quédense con esa frase. Y se reconocen de los ejercicios, los estados financieros, de los ejercicios con los que guardan relación. Esa frase es importante. Y entonces nos dice, los elementos que se reconocen, ya acuérdense que estamos hablando de que tenemos elementos, ¿sí? Que es lo que nosotros usamos para armar el estado financiero, lo vamos a tomar con la base de acumulación de devengo. O sea, todos los activos los tenemos que reconocer con la base de acumulación y devengo, teniendo en cuenta que es el momento que se produce el hecho económico y que debe registrarse en el periodo donde ello ocurre. O sea, el periodo con el que guarda relación la generación del hecho económico. Ya acá tenemos un problema, que todo el mundo se debe estar dando cuenta por lo que dijo Norma. Y después dice, también los pasivos, tenemos que reconocerlo en el momento que se producen, y no importa si lo pago o no. El activo neto patrimonio, la diferencia entre el pasivo y el activo. Y lo mismo con los ingresos ordinarios / recursos y gastos. Ellos hacen como una distinción entre ingresos ordinarios porque en muchos países hablan de ingresos y gastos por la diferencia. Y nosotros hablamos de todos los ingresos y todos los gastos. Entonces, en la norma internacional de contabilidad para el sector público, nos define
esta cuestión del devengado, ¿sí? En el momento en que ocurre, ¿sí? El hecho económico que pretende uno registrar, teniendo en cuenta que esto debe mostrarse en el estado financiero con el que guarda relación el suceso. Bien. Y sigan pensando, porque yo ahora voy a preguntar, pero justamente acá tenemos un problema. Después, ¿qué dice el Sistema de Cuentas Nacionales del 2008? Y dice lo siguiente: la contabilidad base devengada se registran los flujos en el momento que el valor económico se crea, se transforma, intercambia, transfiere o extingue. Entonces nos dice que nos sirve para reconocer todas las instancias por las que pasa un hecho económico que estamos reconociendo en el momento en que ocurre, que será cuando su valor económico se crea, se transforma, se intercambia, se transfiere o extingue. El valor económico, no sus flujos de fondos. Y el de estadísticas, como el de estadística habla de flujos, ¿se acuerdan que les conté? Nos dice, son flujos económicos, los flujos económicos, que es lo que a ellos les importa, ¿sí? Se registran bajo el criterio de devengado. Es decir, los flujos se registran en el momento en que el valor económico se crea, se transforma, se intercambia, se transfiere o extingue. Entonces, así vistas las cosas, tenemos una definición de devengado acordada. Todo es en el momento en que ocurre el hecho económico. Y separan eso de qué cosa, de los flujos de fondos. Entonces, y esto es bueno porque mucha gente cuando habla del presupuesto, del crédito, bla, dicen, sí, porque no tengo plata. No es que no tenés plata, no tenés cupo. Y no tenés cupo porque no se está recaudando, pero también hay que pensar que el crédito no es dinero. El crédito presupuestario es un permiso, una autorización, que después se verá si lo podemos gastar o no en la medida que recaudemos. ¿Sí? Por eso es tan importante la función que tiene Rentas Córdoba y la contabilidad que puede mostrar Rentas Córdoba a través de estas cuestiones. Entonces, con esto, ¿sí? Antes de pasar a la próxima transparencia, ¿cuál es el ejemplo que se le dio como más complejo a medida que yo fui mencionando que era el devengado, y por un lado, y por el otro, cuando dije que tiene que estar registrado en ejercicio con los que guarda la relación el momento en que se generó el hecho económico? Los escucho. ¿Cómo? ¿Quién habló? A ver quién levanta la mano. No se escuchó bien. ¿Se escuchó más o menos? Sí. ¿Quién había hablado? No sé si alguien participó. A ver. Ah, pareció No. que alguien Puede dijo ser que. algo. Ah, sí, no. Norma. Bueno, no, yo no había hablado, pero aprovecho y consulto. A lo que yo entendí, a ver, devengo en el momento en que se produce el hecho. En el ejemplo que yo puse, hablo de un automóvil porque es el que siempre va cambiando de titularidad, por eso puse el ejemplo de un auto. Tenemos un auto que yo devengo el impuesto, le genero el impuesto y lo genero de manera anual a principio de año, el 1 de enero. Yo devengo el impuesto porque ahí lo creo y lo genero para todo el año. Pero ese auto, en junio del año en cuestión, decide irse a otra provincia. Entonces yo ahí también registro ese hecho, porque registro cuando ocurre el hecho, registro que se va a otra provincia. El tema está que yo tengo que
tener independientemente del pago, pero en las definiciones de nuestro código tributario, en la parte de pagos, se hace una aclaración hasta dónde debe pagar, si hasta lo devengado o lo vencido. ¿Qué pasa? Yo lo devengué a principio de año. ¿Qué pasó a mitad de año? Registré la baja de ese auto por un cambio de radicación a otra provincia, pero ¿cómo cobro el impuesto? Hasta el ¿O momento cómo en que está debería? devengado y te pertenece. Hasta el momento, digamos, hasta junio sería. Claro, sí. Tenés. Perfecto. O sea, porque la registración la hago a junio. El tema era hasta dónde cobro. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Perfecto. Gracias. No, por favor. Y a ver, pensemos, ¿por qué hasta ese momento? Porque, Porque a partir de ese momento ya cobra la otra provincia. sí, pero hay un concepto. ¿Recuerdan el concepto de ente contable? Es el hecho imponible por el que cobra el impuesto. Exactamente, Mónica, muy bien. Es el Norma. hecho. Ah, Norma. Norma. Exactamente, es el hecho imponible. Y el código define el hecho imponible. Ustedes lo leen, define qué es hecho imponible en el código. Sí. Entonces, este es el tema más complejo porque el devengado se produce cuando el auto se da de alta, según nos parece a nosotros, porque ahí se puede reconocer la transacción que a medida que tengo un alta, el hecho imponible dice, todo auto que esté dado de alta tiene obligatoriamente que, para poder circular, utilizar una chapa patente o un número que identifique quién es el propietario de ese vehículo para poder darle el permiso de uso de la calle. Creo que ese es el concepto de la patente, ¿no? Cualquier cosa ustedes me dicen la verdad. Pero creo que en términos generales es eso. Y Se tener cobra la propiedad del objeto. La propiedad, claramente. la Exacto. propiedad del automóvil. Exacto, se graba la propiedad, por eso la patente dice quién es el dueño. Y si vos vendés un auto y no haces la transferencia, lo que va a ocurrir es que esa patente siempre va a quedar a nombre de quién fue el primero que lo compró. ¿Sí? Y Sí, no, sí. y lo tenés que transferir porque si el impuesto, el sujeto obligado a pagar es el que todavía tiene la titularidad del bien. Entonces, en el caso de lo que decía Norma, ¿cuándo se produce el hecho económico? Cuando la persona viene y me dice, tengo un auto, lo voy a patentar y voy a pagar la patente y como me conviene, pago todo el año. En el medio, vende el auto porque le conviene y ese auto pasa a propiedad de alguien de una provincia diferente. Entonces, el hecho económico que se produjo cuando tuvo el auto desaparece con la venta de auto, primero, y segundo, la transferencia, ¿sí? La transferencia, acá tienen la palabra, de ese bien a alguien que además no pertenece a la propia jurisdicción. Porque si se lo vendiera a alguien que perteneciera a Córdoba, no hay problema, porque en vez de pagar A, paga B, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Y se arreglarán ellos cuando vendan el inmueble, cuando vendan el auto, cómo le reconoce el que compra los impuestos pagados, pero eso ya es privado, a nosotros no nos importa, ¿sí? Esa patente paga todo el año. Ahora, si se va, el dinero cobrado no pertenece a Rentas Córdoba porque la patente ya no tributa en Rentas Córdoba, sino que ahora tributa en Rentas Santa Fe, ¿sí? Y por tanto, el valor, y acá me va a matar medio, medio no, todos, el valor diferencial que pagó el contribuyente, porque pagó todo, ¿sí? Y a mí me da la sensación que debería devolverse. Claro.
¿Por qué? Porque no estaría siendo, ¿cómo sería? No estaría siendo justo, ¿sí? Haber cobrado un impuesto por algo que ya no pertenece a la jurisdicción, por más que haya pagado adelantado y se le hayan hecho los descuentos, ¿sí? Habría que estudiar el caso si aquí no obraría, porque ¿qué pasaría? Tendríamos que pensar esto. Los invito a pensarlo. Él pagó todo adelantado porque le convenía, era más barato, ¿sí? Pero no perteneció durante todo un año. Por tanto, deberíamos rehacer la cuenta y decir, bueno, no, entonces yo te doy pago hasta junio con la metodología de pago hasta junio. Sí, ya va, Gaby. Ahora te doy espacio. Por tanto, lo que te devuelvo es el diferencial entre lo que deberías saber, lo que pagaste, ¿sí? Y el descuento que te hice porque pagaste antes. ¿Me explico? Es complicado lo que les estoy diciendo, no es fácil. Pero no es más que una cuentita donde lo que vamos a buscar es un equilibrio entre lo financiero, ¿sí? Y lo contable. Tal vez yo le devolvería la porción nominal de los valores que debería haber pagado si no hubiera pagado adelantado y no le devolvería el resto porque lo voy a tomar como pago común por 6 meses, ¿sí? Pero eso hay que leer la norma que tiene Córdoba Rentas Córdoba, en sus códigos y en sus resoluciones cuando ocurren estos hechos. Pero el devengado es hasta junio. Después, no, porque en realidad no es que no sea devengado. Lo que tengo que hacer es desafectar ese devengado, porque hay una devolución. Ese es el criterio para cuando esa devolución opere. Sí, ahora sí, Gabriela. Perdón la insistencia en levantar la manito, no encontraba la reacción para ponerlo en pantalla. No te Eh, preocupes por nada, al bueno, contrario. bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, María del Carmen, y precisamente me parece que acá es como hay líneas paralelas que hay que buscar una intersección entre lo que es lo tributario propiamente dicho, las normas legales tributarias, y después cómo recepta la contabilidad estos hechos tributarios y su parte económica, ¿cierto? Porque en un caso como este, en el automotor o en casos de ingresos brutos, donde hay competencia territorial que graban la misma actividad o el mismo acto o el mismo auto, en este caso que preguntaba Normita, ya existen convenciones entre las jurisdicciones de qué pasa cuando en una jurisdicción se cobró el total del impuesto a principio de año, como podría ser Córdoba, y si ese vehículo se radica en otra jurisdicción donde tiene un impuesto análogo. Entonces ahí como hay un acuerdo quizás entre las jurisdicciones, por lo menos en Córdoba existe, que es un caso inverso, que un vehículo ingresa a Córdoba y pagó su impuesto, vamos a decir La Rioja, por ejemplo, y demuestra que es un impuesto análogo que estuvo cobrado, el auto tributariamente se registra en este periodo, supongamos 2023, se puede estimar un impuesto porque el auto es propiedad de una persona radicada en la provincia de Córdoba, pero ese impuesto no es exigible porque pudo demostrar el pago de un impuesto análogo en la jurisdicción de origen. Está bien. Entonces, tenemos ahí como esto de receptar lo tributario también en la parte contable. Y de hecho, cuando sucede una situación como la que plantea Norma, que el impuesto se devengó a principio de año, el contribuyente o el ciudadano lo abonó, lo que canceló su impuesto, esa cancelación la receptamos también en los asientos contables. Si el señor hubiera optado por ir pagando su impuesto a medida que van ocurriendo los meses, cuota por cuota,
en la última cuota que deja de generarse el impuesto, por más que esté generado, calculado, vamos registrando el devengamiento mensual si detectamos que esa persona eligió hacer el pago por cuotas. Entonces ahí como que estaríamos cumpliendo este principio de devengado que vos nos comentabas cuando empezaste a definirlo dependiendo del sistema que lo va tratando. Claro, claro, eso es cierto. Pero vos fíjate que lo que a mí se me ocurrió pensar, mientras vos me contabas esto, los convenios interprovinciales, ¿sí? Claramente, si son convenios hay que respetarlos, pero igual en la contabilidad deberíamos registrar las dos cosas, o sea, el hecho de que la persona devengó el ingreso y que la persona deja de ser quien va a pagar el impuesto en la provincia de Córdoba y lo va a pagar en La Rioja, o viene ya con el pago hecho de su impuesto de La Rioja y La Rioja se queda con la plata, pero porque firmaron un convenio, ¿sí? Bueno, eso hay que registrarlo como si hubiera ingresado los fondos, ¿sí? Y se hubieran ido a La Rioja. ¿Entendés? Porque vos tenés esa demostración fehaciente, documental, que te permite hacer eso, que si bien no mueve fondos, si bien no te imputa más impuesto, porque no es tuyo, ¿sí? Sí muestra, incluso podría llegar a tener dentro del sistema una marca, o sea, una de las transacciones que ustedes hacen podría tener un atributo que dijera impuestos con convenios, ¿sí? Y tener auxiliares que dijeran cuál es el convenio para que haya un mismo tratamiento, ¿sí? Por cada convenio y no se mezcle con el devengado de ingresos propio de Rentas Córdoba, de aquellos que no hacen intercambios de automotor y por lo tanto no entran en ningún convenio. Claro, claro, usar un concepto que identifique esa transacción y una cuenta contable específicamente para reflejar el ajuste que se hace en la cuenta corriente. Exactamente, exactamente. Perdón, María del Carmen. Sí. No quiero espolear lo que va a decir Darío, ¿no? Pero me imagino que en las matrices de conversión debe estar alguna cuenta de ajuste que contemple los casos que está diciendo Gabriela, Norma, ¿no es cierto? Es decir, Vos sabés que no lo vi. no, yo Porque, tampoco digo, pero no, quizás habría que incorporarlo. Esto es una claro, de eso matriz de hablaba, de eso conversión hablaba. Muy bien, que Oscar. en el evento que se produce de vengo o de evolución, deberá que tener que hacer el contrasiento o la parte que se contribuyó a una jurisdicción y correspondiera a otra, si para reflejar la realidad, ¿no es cierto? Claro, Pero claro. la matriz de conversión la debe Contrasiento. contemplar, a eso voy. Muy bien. Sí, Oscar. Entiendo, ¿Sabés que sí? Gaby, sí, entiendo que está, o sea, en Córdoba se registra tanto la creación del hecho imponible cuando se compra el auto o lo adquiere una persona, y se registra también la baja que nosotros le llamamos, por así decirlo, por cambio de erradicación, se registra. Y está parametrizado ese corte de impuesto. Pero hay otro tema, que también tenemos otro tipo de bajas que son por las de desguaces o por las de robos, que también se registran porque está previsto la registración, pero ya ahí el pago difiere, ahí porque el pago ahí en este momento estaría siendo anual, porque, bueno, el último titular fue de Córdoba. Está hecha esa separación entre las distintas bajas que tenemos. Está Si muy bien lo que me queda claro con esto de lo devengado es que se debe registrar, o devengado se entiende tanto cuando se crea, cuando se modifica o cuando cesa un hecho o una situación, independientemente de después qué hagamos con los pagos y la definición que tenga cada provincia de cobrar o no, acorde a la fecha de cese del hecho imponible o de corte de alguna obligación. Sería así. perfecto. Norma, muy bien 10. O sea, muy bien 10, ¿eh? No, Bueno, lo reentendiste, porque justamente tener claridad sobre este tema es en lo que nos va a ayudar
a poder comprender cómo tenemos que interrelacionar las matrices. Fíjate que no solo el rubro de ingresos, no solo el impuesto, no solo el devengamiento, fíjate que dice en el momento en que ocurren los hechos, pero también en los estados financieros del ejercicio en el que guardan relación, y justamente este es un tema, porque acá lo hicimos fácil, dijimos, bueno, pagó en junio, ¿sí? Y pagó en enero y se fue en junio. ¿Qué hubiera pasado, ¿sí? Si en realidad compra el auto en el mes de junio? Claramente a partir de ahí va a pagar el impuesto porque a partir de ahí se devenga, pero lo cambia de jurisdicción, ¿sí? En diciembre, ¿no? O en enero, que es peor. Entonces, cuando analizamos cada caso, nos tenemos que parar en dos momentos: en el momento del reconocimiento inicial y en el momento del cierre del periodo, que es cuando ustedes arman la rendición de cuentas y el estado financiero del ejercicio. Esos son los momentos más importantes, porque ahí aparecen los inconvenientes. Por ahí en el inicio no tanto, pero sí al cierre del periodo. Y además que el sistema debería tener reconocimiento de casos que son todos distintos. O sea, como bien mencionó Mónica, podemos tener, esperen que se me salió podemos tener casos de desuso, robo, a veces vieron que el Poder la justicia retiene el vehículo, deshueso, sí, lo manda deshueso. Hay otro que se llama cuando le Suspensión por secuestros, Exacto. Se hace la suspensión del impuesto por el periodo de tiempo que esté secuestrado el vehículo. También. Yo no sé si eso debería operar así, porque, y esto es un pensamiento, la policía, por orden del juez, tiene todos los vehículos que están secuestrados por N cosas, choques, desguace, ¿cómo se llama cuando raspan el número del motor? Bueno, que es un dolo, pero que no sé, no me acuerdo el nombre. O sea, yo no sé si no deberían estar identificados con su patente, más allá de que, porque esos vehículos, esa patente no debería poder circular más, ¿sí? Entonces, yo creo que a eso también deberíamos tenerlo presente a la hora de armar el sistema integrado, para poderle poner el tilde, el atributo, y que el asiento de la contabilidad a través de la matriz muestre, por un lado, si no cobro, dejó de ser un incobrable. O sea, miren todos los datos que empiezan a aparecer, ¿no? Cuando hay desguaces, cuando hay malversación, tiene un nombre cuando le rayan el... ¿Decomiso será? Cuando hay decomiso del auto por algún delito que se ha cumplido con el vehículo. Ese es otro, ese es otro. ¿No es adulteración? Eso es la adulteración exacto. La adulteración, que te detienen el vehículo porque lo encuentran como que alguien lo robó, ¿sí? Y adulteró el número, entonces ya el número del chasis no es el mismo, ¿sí? O no se ve, entonces no hay coincidencia con el número de la patente. Ese es otro problema. Entonces fíjense la cantidad enorme de casos que deberíamos fijarnos el proceso de cada caso para ligarle la cuenta, no solo cuando se adquiere el vehículo, sino también tener previstos, si por automotor, todos los casos y qué ocurre en cada caso y cómo, porque hay una cosa importante, cómo es que debemos reaccionar frente al procedimiento contable que debe tener
¿cómo esa particularidad, ¿no? Esa ocurrencia. Y ahí nos tenemos que asentar en lo que hablábamos en la primera clase, que es tener normas de contabilidad que sirvan, ¿sí?, para poder reconocer el hecho económico en el momento en que ocurre y ser mostrado o revelado en el estado financiero del ejercicio en que guarda relación. Esas palabras, que parecen solo palabras, apareció el auto se patentó este año, y en diciembre del año que viene, en enero del año siguiente, al auto lo roban y ahí tengo un problema. ¿Qué hace el hombre? ¿Paga la patente del año? ¿No lo paga? ¿Sí? ¿Y qué hace la contabilidad? Reconoce que se devengó. ¿Hasta cuándo? Pues ya pasó el año lo devengó completo, pero ¿cómo empieza en enero si le robaron el auto? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo lo revelo en notas? La cantidad de chapas patentes que daban permiso a circulación y que no están siendo cobradas porque el titular no tiene el vehículo y como se lo robaron, lo usan los criminales y no van a pagar el impuesto, no van a robar para pagar el impuesto. Y entonces la pregunta es, ¿él es un incobrable? Y eso, ¿cómo lo reconozco? ¿Sí? ¿Cómo reconozco? Porque además hay un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y a quien le pregunto, debo conservar ese devengamiento sin cobrar o sin darlo de baja, o sea, desafectarlo, o si bien elijo desafectarlo, porque en realidad no hay patente, el dueño no tiene el auto, lo tienen los criminales y no sé su final hasta tanto un juez expida. Entonces por ahí lo que tengo son desafectaciones de un devengamiento por esta adquisición legal de un bien, que puede ser por donación, porque se lo regalaron, porque lo compró, por lo que sea, y tener otro que diga devengamiento a autores en la justicia, porque esos incluso pueden tener una cuenta de regularización como una contingencia que diga que estos podrían ser no cobrados y analizar, según lo que me diga la justicia, la cantidad de recupero que puedo tener del valor de la patente de esos autos para poderlos dar de baja a ese devengado, desafectarlo y pasarlo como no común y cobrable, porque no es algo que común y cobrable, pero de una manera especial. No es que el contribuyente es un incobrable, sino que la situación generó para nosotros el cliente es la chapa patente, ¿no? Una chapa patente que incumplió las reglas porque tuvo un desuso, un accidente, un robo, etc. Entonces, fíjense todo lo que la contabilidad, con un atributo, con auxiliares, con una línea completa de datos, me puede dar. Puedo hacer una pregunta, porque ahora cuando estabas dando este ejemplo me surgió otra duda. ¿Cómo? Como no es automático, por ejemplo, cuando cambia de titularidad un auto o un inmueble o algo. Entonces hay un periodo de tiempo entre que efectivamente sucede el hecho, digamos, el momento del devengado, y después en el que tomamos conocimiento. ¿Cómo quedaría reflejado esto? Porque en realidad la contabilidad lo va a registrar en el momento en que toma conocimiento, no para atrás. No sé si me explico lo que Sí, claro que te ejemplo. explicás, pero en realidad si lees el código, el hecho imponible ocurrió cuando el hombre se llevó el auto, lo compró en la concesionaria y salió patentado. Uno lo registra, digamos, en una fecha, pero con retroactividad la fecha que ocurrió el hecho. Y ese no es el devengado. Imagínate que yo compro un auto en diciembre. Me lo Nosotros, patentan. por ejemplo,
vamos a un ejemplo. Uno compra un auto, estamos ahora en noviembre. Sí, Yo compré un auto en agosto y más allá que tenemos en automotor con impacto de dirección nacional, el registro de propiedad automotor es rápido el ingreso, pero vamos a poner un ejemplo que no se dio de alta. Yo lo cargo hoy a ese auto, pero la fecha real de compra de ese auto fue en agosto, entonces yo lo cargo lo cargo hoy, pero para que el impuesto le genere desde el mes de agosto, que es desde donde claro, corresponde que es, pague, que porque es desde donde se compró. es así. Si bien Y lo así, registro hoy, lo registro con la fecha real donde se crea el hecho imponible. está bien, pero son dos cosas distintas, ¿no? O sea, vos vas a reconocer el devengado hoy, ¿sí? Con fecha, ¿Sí? con 8 de fecha de agosto, por agosto, ejemplo, que se porque agosto. eso tiene que generar impuestos desde el 8 de agosto. Exacto. Pero asimismo, también lo que hacemos nosotros cuando pasa una situación como esta es prorrogarle la obligación, o sea que le cambiamos la fecha de vencimiento de la obligación para que el ciudadano no pague los intereses si nos ha demorado a nosotros en impactar, o sea que ahí quedaría ese Hay que ver, ingreso. hay que ver. ¿Por qué te demoran en impactar? Está bien, lo de los No, intereses te entiendo. es como decía Norte recién, Claro, no están impactando prácticamente en línea, pero algún caso, por ejemplo, de 100 casos, 99 impactan en línea y pongamos que uno no nos impactó. Ujú. Ese caso que no impactó, hoy, ¿cómo procedemos? Lo generamos retroactivamente, como ella explicó, a fecha de Sí, agosto, sí, así pero es. nosotros al ciudadano le estamos prorrogando la obligación para que el ciudadano lo pueda pagar sin los intereses correspondientes, Está porque bien. aparte, Es- si un auto se da de alta a mitad de año, ya no genera la cuota única o el pago anual, sino que genera todas claramente, las cuotas mensuales. eso es Entonces, cierto. de ese modo es que nosotros le damos esa oportunidad. Y ahí ya se podría tener pasa en que cuenta el vencimiento prorrogado y verlo como un devengado, ¿o no? No, no. En realidad, el devengado es en agosto, ¿sí? Sí, La sí, elección de no cobrar los impuestos, ¿sí? Es una elección de rentas, los impuestos me refiero a los intereses, los ¿sí? intereses, sí. Exacto. Porque vos podés devengar en agosto y esa marca es reconocimiento inicial en agosto, estamos en noviembre, ¿no? sí, Este, está bien. bien. Y lo que podés poner es por, ¿cómo sería? Como una demora, No, ¿sí? está bien porque es una demora de rentas o porque por algún error siempre, a ver, en lo que es impactaciones automáticas, que son en líneas y demás, siempre hay un margen de error. Entonces puede quedar uno o dos autos como cuenta la otra norma, digamos, Sí, 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 que sí. Está no perfecto. impactó. El Entonces, tema, el hecho no cambió, se generó en agosto y corresponde que paguen impuesto en agosto. Más allá que por un problema de sistema o de lo que un problema inherente, digamos, a renta, que puede ser, no se cargó o quedó con un error. Entonces, si lo estamos detectando hoy, lo cargamos hoy, lo que sí hacemos es, digamos, ¿cuándo se crea el hecho imponible? En agosto, en porque es cuando agosto. compró el vehículo. Entonces, Exactamente. le generamos con un RIGE, que se denomina fecha de RIGE del impuesto desde agosto, y obviamente eso es una definición ya de rentas Córdoba, no cobrarle los intereses de estos meses por una cuestión de la demora. Pero el Eso es hecho Todos sí se modos, hay que registrar procedimiento. registrar. cuando se crea. Y es coincidente con lo que hemos estado viendo porque es cuando se crea. No es que ha sufrido modificación, acá no ha sufrido modificación, simplemente es que fue tardía la incorporación al sistema nuestro. Pero no ha habido una modificación o un cese, sino que la creación fue en agosto. Está perfecto. Y lo reconoces en agosto y lo Exacto. importante que vos puedas explicar es que en los procedimientos contables, en ya de partida doble, en la contabilidad que ustedes van a estar trabajando, es explicar que toda vez que el reconocimiento del derecho del pago del impuesto automotor, ¿sí? Se generó en un momento en donde, o sea, tenés que tener bien claro el momento en que se genera. Cuando el auto toma un propietario, cuando se compra, en el momento en que se genera el hecho imponible, ¿sí? Se da registrado, fíjate lo que voy a decir, será registrado con su base de vengada, ¿sí? Con independencia del momento en que
nos enteremos, porque lo voy a reconocer, y acá tenés las palabras, en el estado financiero, espera que saque el cosito, porque lo voy a reconocer en el estado financiero del ejercicio con que guarda relación. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo deberían tener como un escrito, ¿sí? En el procedimiento, y si toda vez que el caso sea este, marco con la cruz, no genera intereses. Entonces vos tenés dos columnas, genera interés, no genera interés. Entonces pones de un lado lo devengado, no pagado, lo reconocido como devengado en un periodo y no pagado en las cuotas que corresponde, genera interés. Lo reconocido devengado en agosto, pero en donde Rentas toma conocimiento dentro del mismo periodo para poder registrarlo en el momento en que guarda relación, lo registramos a partir de agosto y no genera intereses. Porque Rentas, ¿sí?, toma conocimiento del hecho en el estado financiero del año, pero sabiendo que se produjo en la fecha de agosto y lo reconoce por el devengado. Y eso estaría bueno, que también lo tengas marcado, para que nadie venga y diga, ay, esto lo reconoció en agosto y no tiene interés. Entonces, en vez de andar buscando las normas, en vez de andar buscando los procedimientos, ya tenés la marca en el sistema que te dice, no corresponde por la norma tal, y tiene la X. Perfecto. ¿Quién iba a decir algo? Yo quería preguntar si se usaría lo mismo con el monto, si hay una diferencia. Por ejemplo, si está evaluado se devenga un determinado monto el auto, pero después resulta que estaba mal registrado y otro monto. Esa diferencia, ¿cuándo es? ¿De noviembre que se toma el registro o es de agosto que fue el No, no, patetamiento? Desde donde corresponde, digamos, a ver, no sé si es esto lo que estás preguntando. Vamos a suponer, voy a exagerar el ejemplo como para que se entienda. Si vos tenías un Fiat 600 y estabas pagando, y resulta que no es un Fiat 600, sino que tenés una Toyota Hilux, y evidentemente venías pagando un impuesto mal. Entonces se te corrige a una Toyota Hilux y se te da la diferencia a pagar desde la fecha que corresponde. Si el auto lo compraste en agosto, por ejemplo, va a ser desde agosto que vas a tener que pagar esa diferencia entre lo que es un Fiat 600 y una Toyota Hilux. Perdón la exageración del ejemplo, pero a veces yo exagero porque se no, entiende pero está mejor. muy bien, está muy bien, pero él me parece que preguntó otra cosa. A ver. A No mí sé. No, sí, era eso más o menos, pero porque lo estoy relacionando con un caso de agente, digamos. Un agente le factura y percibe por un determinado monto en un mes, ¿no? sí, Resulta que después el monto era distinto, era mucho más alto. Entonces tiene que hacer una nota de débito y es en otro mes y tiene que aplicar otra alícuota. Entonces la consulta es, ¿qué hace la gente? ¿Qué alícuota aplicó? ¿La que hice la compra o este mes, que es mucho más alta? por Entonces eso, ahí para mí la pregunta de él es distinta, Norma. Lo que vos dijiste está bien. Si yo declaro un fitito y es una Hilux, claramente tengo que pagar el retroactivo, ¿sí?, con sus intereses, y no sé si no hay una especie de multa o algo, ¿sí? Porque no puedo decir, ay, me equivoqué, ¿sí? No, si el error es imputable a renta, se le cobra la diferencia porque corresponde, pero no se le cobran los recargos. Por ejemplo, Está todo bien, depende pero de la si... situación y el análisis en particular que hagamos del caso. Sí, 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 Pero perfecto, pero lo que dice él es otra cosa. Él lo que me parece dice es, ¿qué pasa, sí, cuando el valor que se le dio, sí, a la Hilux, sí, porque era una Hilux, sí, en realidad fue calculado de una manera distinta a la que debería haberse calculado, porque se calcula por un valor que tiene el auto a hoy, ¿sí? Y nosotros nos enteramos en noviembre que eso, o sea, llegó en agosto, llegó en noviembre el dato, ¿sí?, que tendría que haber llegado en agosto,
es una Hilux y en agosto la patente eran 1000 y ahora, o sea, y el auto ahora, como creo que la patente va en función del valor del auto, eso me lo corrigen ustedes, ahora el auto vale más, ¿sí? Y es cuando yo me enteré. Entonces acá sí que hay una cuestión que pensar. Yo lo que entiendo que él preguntó fue eso, ¿sí? Claudio, a ver, yo no sé si entendí, la idea es que se dieron cuenta, no sé si el contribuyente de rentas le detectó, habría que ver, que No, ahora estamos en el cambiar la ejemplo. declaración jurada. No, estamos en el ejemplo que a vos te enteraste del tema, ¿sí? En noviembre. ¿Por qué? Porque el rentas del municipio X te avisó recién ahora, ¿sí? Entonces, pero esto la persona lo compró en noviembre, en agosto, ¿sí? Pero hoy el auto vale más y la patente vale más. Entonces la pregunta que hace él es, ¿qué hago ahí? ¿Le doy el valor de agosto o le doy el valor de noviembre? Entonces, pensemos. Y lo que hay que pensar acá es, en realidad, para que todo el mundo piense igual, es cuál es la esencia sobre la forma, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero hecho? ¿Sí? Yo creo que hay que tener en cuenta la generación del hecho imponible. Claro, exactamente. Disculpen que interrumpa, pero Claudio pone un ejemplo de ingresos brutos que no tenemos un impuesto, o sea, que el impuesto se determina en base a las declaraciones juradas del ciudadano, y es diferente, y él lo que está apuntando es si un agente de retención, percepción o un banco cuando hace una recaudación hizo una retención de pago a cuenta de ingresos brutos erróneamente y anula esa operación, cuando recalcula la operación que hizo, la retención, la percepción o la recaudación, ¿sobre qué base la toma? ¿Si sobre la operación que se realizó originalmente o sobre la nueva operación? No, sobre la base de la que se realizó. Claro, porque muchas veces con los agentes nos pasa que, por ejemplo, un agente de retención o de percepción, compramos la mercadería y viene el cliente y se le devuelve la mercadería y se anula la compra, por ejemplo, Sí. y ahí tiene que anular también la retención que hizo, o le devuelve un porcentaje cuando es una venta consignación, le devuelve una parte de la mercadería, entonces es distinto. No tenemos un impuesto determinado y no podemos, por ahí nos cuesta saber cuál es el hecho es cuando hicimos la boleta original y después anulamos esa boleta o modificamos esa Mira, boleta. Norma, no entiendo mucho de ingresos brutos, pero por lógica creo que lo que te tiene que definir es el hecho imponible. Si fue una retención mal hecha del mes de agosto, vamos a suponer, yo creo que se debe recalcular esa declaración jurada o ese impuesto a pagar al mes de agosto. Hay una Eso por un lado. rectificativa. Si el hecho imponible fue anulado porque como me pusiste otro ejemplo de que se devuelve la venta, la compra, ahí ya hay una anulación del hecho imponible y que se genera en noviembre nuevamente, bueno, ahí sí tomarías la alícuota de noviembre. Creo que lo que te define es cuándo se genera el hecho imponible para facturar o para cobrar. Pero si el error fue dado por el banco, por el contribuyente, creo que se debe tomar el hecho de agosto. Lo que no implica, a ver, hago una salvedad que no sé si estoy, porque no soy especialista en ingresos brutos, lo que no implica que después, si ha sido un error, digamos, con intención del contribuyente para pagar menos, qué sé yo, que después se aplique una multa, que bueno, ya eso es otra cuestión que va a ser de otro sector, pero me parece que lo que te define es el hecho imponible. Si el hecho imponible de la declaración jurada fue de agosto, se debería recalcular a agosto, por más o por menos, pero a la base de agosto. En mi entender lógico, ¿no? Porque no soy especialista en ingreso bruto. No, pero no sos especialista en ingresos brutos, pero sí estás siendo especialista en el haber entendido el concepto del devengamiento, ¿sí? O sea, siempre vamos a ir a cuando se produce el hecho económico. Y por tanto, en este caso, el hecho económico para ustedes se produce en el momento en que surge la obligación tributaria. No antes, no después.
Perdóname, María del Carmen. Sí, claro, ¿cómo no, Oscar? Me entusiasma ver la inquietud de los ¿Viste participantes, qué son linda? pocos pero muy activos, Sí, en sí. un tema más que interesante, Ujú. porque es el registro y es el evento devengado que los que le marca. Exacto. Como en el sector público lo que no está escrito no está permitido, y debe haber un criterio único y uniforme para las mismas situaciones, es interesante, yo no digo de tarea para el hogar, como decís vos, ¿no? Pero fue muy interesante los distintos criterios, porque cada uno, yo estoy en ingreso bruto, yo estoy en patente, fijar por casos para tener una postura igual y única, porque esto después se va a reflejar en el sistema contable. Esto cuando vos hablas de contabilidad en las primeras clases, y después que esto va al sistema contable, tal cual adhiero a esta postura, esto va a tener que tener en los subdiarios algún tratamiento que identifique de igual manera para el mismo caso en la contabilidad. No sé si fui claro, María del Carmen. Sí, totalmente, totalmente. Adhiero a lo que dice Oscar. Y en este caso, alguna línea que deberá mediar con la autoridad competente, como decía la vieja ley, porque hoy estamos viendo el devengado, que es una cosa que siempre habla de ella el Manual de Finanzas Públicas del International Monetary Fund, del Fondo Monetario Internacional, que en la década del 90 comenzó con la historia del devengado, cuando antes era el régimen de la competencia y veníamos en el gasto por el tema del compromiso. Hubo un cambio de mentalidad. El devengado se impuso porque hoy tenemos herramientas que nos permiten identificar nuevos eventos. Pero bueno, no vamos a la historia. Yo quiero decir que ahora me interesó mucho esta charla porque quizás sea bueno, una vez identificado todo, vos corregime, María del Carmen, lo que digo, Dale, dale, dale. tener como una ayuda de memoria para estos casos, cosa que si amerita la autoridad diga, saquemos esta resolución de aplicación. Exacto, porque como bien vos decís, en el sector público se trabaja sobre el derecho administrativo y el derecho administrativo te dice, voy a repetir lo que dijo recién Oscar, pero vale la pena repetirlo una y un millón de veces, solo se puede hacer lo que está escrito. Por tanto, por eso les decía al comienzo que algo que van a tener que lograr es armar su manual de procedimientos, no de procedimientos tributarios, sino de procedimientos de registro, del reconocimiento del devengado, de todos y cada uno de los impuestos en sus distintas instancias. Es probable que requieran tener guías de contabilización, por ejemplo, en el caso de ingresos brutos, por el punto de, los ingresos brutos tiene mucha complejidad desde el punto de vista impositivo por un lado y de Claro. rendición por el otro. Cuando el contribuyente declara cada mes, ¿sí?, sus ingresos brutos o el convenio, que es mucho más complejo. Sí, me esperan un momento, gente, porque alguien está tocando. Un minuto. Sí, claro. Ahora viene la parte en que yo les cuento algún chiste, así se las estiro si quieren. No, pero Hacemos un break interesante. humorístico. No, pero la verdad que interesante, me llamó la atención porque cada uno habló en función a su propia sintomatología, a lo que en el día a día les toca administrar. Y eso el día de mañana tiene que tener un criterio único, ¿no? No, lo hago así por un hábito consuetudinario, porque el hábito y la costumbre indica lo mismo. No, esto tiene que decir el artículo tal, y si son tal, dice que para este tipo de casos debemos aplicar este criterio. Por eso insisto con esto, ¿no? Hacer como un relevamiento de casos, de distintos casos, y cuál es el criterio que deberá adoptarse. Pero muy interesante.
justamente esto fue lo que al inicio de clase creo que era el espíritu de María del Carmen, ¿no? Cuando que dijo la primera vez, bueno, yo doy la clase, pero esto no es académico. Es interesante la participación porque se enriquece entre lo que ella vuelca y ustedes, que están en la trinchera, retroalimentan, ¿no? Sí, la verdad que retroalimentan, pero este grupo, por sobre todas las cosas, trajo, ¿sí? ¿Cómo se dice? Temáticas que para la contabilidad son insumos de que ustedes escriban el procedimiento, ese Esa es la procedimiento, expresión, el procedimiento. sí, es Esa es eso, la expresión, correcto. claro. Y por cada tema, ponele, yo me pongo a hablar de ingresos brutos, que es el más complejo. Entonces, primero, antes de escribir el procedimiento, claramente, me tengo que sentar con el equipo y ver, bueno, casos de ingresos brutos. Entonces voy anotando, ¿sí? Cada uno de los casos de ingresos brutos, desde el más fácil al más complejo. ¿Y por qué? ¿Por qué digo del más fácil al más complejo? Porque ingresos brutos se transforman en algún momento en convenio multilateral. Y hay que ver también cómo se obtiene el dato del convenio multilateral. Y encima estamos de la mano de algo que se llama autodeterminado. ¿Qué es autodeterminado? Que dependo de lo que diga el, ¿cómo se llama? El contribuyente. Contribuyente. Y tengo que creerle, y además dependo de que luego eso seguramente va a ser fiscalizado. Por eso la parte más compleja de reconocer el devengado del ingreso bruto es que no sé si a ciencia cierta cuánto se acerca el valor que dice el contribuyente que me debe a la realidad, ¿sí? Pero podemos, como bien dice Norma, no corrernos de la mente y siempre pensar en lo importante que es el hecho imponible. Entonces me voy al código, me fijo cómo define hecho imponible el código, miro el Correcto. impuesto, una vez que miro el impuesto, me fijo cuál es la forma en que el impuesto se manifiesta en función a la resolución, y ahí es donde me siento a pensar en el método de contabilización a través de haber escrito el procedimiento por cada una de las clases de tipologías conocidas a hoy, y por tanto esto no va a ser algo permanente y para siempre. Va a ser un documento que cada vez que haya una nueva resolución, que haga un cambio, aunque sea mínimo, dentro del impuesto, tengamos que tocar ese procedimiento que por otro lado nos va a servir porque lo ponemos en un digesto, que sea un digesto que vaya compilando absolutamente todo, y entonces no estamos buscando acordate si había una resolución hace 2 años que dijera tal cosa, o fíjate si alguien me había escrito hace poco, o si te acordás que en el año 1990, no. Eso no nos sirve, nos hace perder tiempo, no somos eficientes, pero si tenemos una resolución donde vamos poniendo las pautas, como hoy dijo Norma, ¿está devengado? ¿Se generó el hecho imponible? O sea, vamos ahí al punto, ¿no? Entonces, y diseño el sistema con todas las posibilidades que hoy conozco, y le digo al sistema, poneme un lugar donde poner alguna X nueva, por si ocurre, para que no exista lo que a veces pasa, que se llama cambios estructurales que hacen que tenga que hacer otro sistema o hacerlo de nuevo. Entonces, para eliminar el inconveniente del cambio estructural, lo que hago es prever algunos espacios para que me dé el permiso de que si existe algún cambio en el futuro, podamos registrarlo, siempre pensando en cuándo se genera el hecho imponible, que lo debo reconocer en el mismo ejercicio en donde ocurre,
con independencia de que me lo paguen o no, y tener por cada un tipo de impuesto todas las distintas posibilidades hacia adelante y hacia atrás, que en realidad lo que más importa es no tener que estar pensando, sino tener descrito qué hago cuando hay un convenio, qué hago cuando me pagan fuera, me pagan todo el año y en realidad después se van a otro lugar, que si hay convenio hago A, si no hay convenio hago B, pero eso, ¿sí? Ya lo tengo pensado hasta en la contabilidad. Hago nota de crédito, la contabilidad es esta. Hago nota. ¿Se acuerdan que les dije recién que en la matriz nosotros tenemos una cuestión, una forma de relacionar las tablas? Bueno, eso es de lo que estamos hablando. De escribirlo, de trabajar con lo que nos dicen en el MDF cada uno de los informáticos y gracias César por estar. No, pasa que dice César que se va y que le estoy agradeciendo de que está, Sí. que estuvo y que tuvo la voluntad de venir un viernes a las 11 de la mañana, que uno siempre tiene muchas cosas que hacer antes del fin de y organizar las cosas laborales, lo cual le agradezco a todos que hayan aceptado venir hoy. Bueno, nada, yo no quería dejar de dar la clase, a pesar de que mi maestro acá me retaba un poco porque dice que no me cuido lo suficiente. Pero yo prometí cuidarme y voy a hacer caso. Pero bueno, este punto que estamos hablando, chicos, y con la participación de ustedes, como bien dice Oscar, es fundamental. Digamos que es troncal, ¿sí? Una vez que escribimos, definimos, le decimos al sistema cómo lo queremos ver, cómo lo queremos manejar, todo tiende a ser muchísimo más flexible, mucho más rápido, no me demoro, tengo la respuesta y si aparece un caso que no pasó, entonces tengo tiempo de analizarlo, de armar el procedimiento, porque ya tengo los procesos, ya tengo el esquema, tengo el circuito, entonces sé que el devengado es en el momento que ocurre, que tengo que mirar el hecho imponible, que tengo que fijarme que los estados financieros lo tienen que mostrar en el mismo periodo, que lo que haya pasado debe, si no está dentro de ningún procedimiento y no tiene la marca de X, a cuál se homologa, cuál es el parecido, con cuál lo puedo asemejar, y si no lo puedo asemejar con ninguno, como tenía espacio para una X nueva, ¿se acuerdan? Entonces podré armar un nuevo procedimiento y podré ir no tanto hacia adelante, sino también hacia atrás, que es lo más complejo, por lo que ocurre generalmente es que muchos, y esto ustedes creo que me van a dar la venia, no por ahí en el inmobiliario o en los determinados no pasa tanto, pero en los autodeterminados, para no pagar la multa por la no presentación de la declaración jurada, a veces presentan en blanco, a veces presentan hasta donde llegan y después tienen que ajustar todo. Entonces mezclan y entonces no se sabe cuál es el hecho imponible, en qué momento nació, y etcétera, etcétera. Bueno, esa sería una manera de que si la persona declara de que ese ingreso no lo escribió en agosto, pero era de agosto, y no lo pagó, y correspondía, puedo tomarme la licencia de devengar no solo el impuesto, sino también sus intereses, que serán los intereses que correspondan, ¿no? María del Carmen, creo que lo que importantísimo el tema de que lo devengado, que es cuando se crea, se transforma o se extingue un hecho imponible, es lo que te define todo lo demás. Es decir, hasta dónde corresponde que pague, qué alícuota se va a aplicar, de qué mes. O sea, es como que todo se deriva de la creación, modificación o extinción del hecho imponible. Totalmente. Porque más De allá que vos lo acuerdo. pagues hoy o mañana, pero te va a determinar hasta dónde te corresponde pagar en una transferencia, en una baja, o qué alícuota aplicar en una declaración jurada. Entonces Total, creo que la definición esta de devengado, cuando ocurre el hecho y se extingue o transforma, es lo que te sirve como margen para aplicar todos los otros, pagos, alícuotas y demás, para poder ubicarte en el tiempo. tal cual,
tal cual. Y eso es, Y están así que conocemos el devengado y de distintas etapas, tanto del gasto como el ingreso, los sistemas han pasado a ser de gestión y no de registro. muy Lo que bien. mandan son los eventos en que se produce. Tal cual lo definió Norma. Perfecto, Norma. Sí, sí, sí. Lo que quería agregar, que estas cuestiones que se modifican deben estar escritas en el sector público. Sí, Y eso es fundamental. fundamental. Y remarcando que más allá de las herramientas que utilicemos, una máquina de registro directo, tecla negra, tecla roja, como hacía 50 años, o ahora, ¿Ves que no soy yo la que dice eso? bueno, Sos lo vos digo que... yo porque yo fui operador de Audit 550, la verdad, Sí, tecla negra, tecla roja usaba. Y ahora estamos pensando dentro de 5 o 6 años las operaciones de simulación a través de la inteligencia artificial que se va a utilizar. Lo que no va a modificar es el concepto. Estamos hablando exacto. de partida doble como hace más de 500 años y estamos hablando de derecho imponible, que es lo que marca el registro. Eso es lo que fundamentalmente es lo que tenemos que tener en cuenta. El concepto por sobre la herramienta. Perfecto. Muy bien, Oscar. Muy bien. Así Ah, es. Perfecto. ¿Eh? ¿Cómo? gracias. ¿Cómo le voy Viniendo a de hacer? No, ¿cómo me va a decir eso? Al contrario, creo que el cierre que le da el tema Oscar es el que nosotros tenemos que tener presente para podernos meter en el tema, trasladárselo a aquellos compañeros que todavía no lo pueden ver, porque hay muchas personas que necesitan verlo cuando lo hacen, ¿sí? O cuando ven el sistema, pero haberlo tomado en esta clase de esta manera creo que va a ayudar muchísimo y va a sentar un precedente, Norma. Es importante que vos puedas conversar y charlar sobre este tema con todos para que todos puedan comprenderlo, ¿sí? Desde el ejemplo, desde lo que vos conocés, para que tomen conciencia de que es un paso bien diferente, es un paso fuerte, de mucho reconocimiento y esfuerzo, y que dejamos en la partida simple, ¿sí? Para ir hacia un lugar donde nos va a pedir el esfuerzo de tener nuestra guía contabilizadora, con todos, como bien dijo la palabra, que es la palabra que va, como dijo Oscar, los eventos, ¿sí? Porque vos vas a ir reconociendo eventos y vas a tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hay un intercambio, cuando hay una transferencia, cuando algo se extingue, siempre tenés que pararte en el momento en que ocurrió el hecho económico, que por otro lado es lo que determina el código tributario sobre el momento en que ocurre el hecho económico, que es cuando se devenga, ¿no? Que es el registro del hecho imponible, en este caso de ustedes. Por tanto, es aprender a reconocer hacia adelante y hacia atrás, o sea, qué hago cuando en realidad las cosas las tengo que llevar hacia atrás, que es lo más difícil, que el sistema también pueda tener los conocimientos desde las personas para poderlo realizar. Así que realmente me parece excepcional tu aporte, el aporte de Oscar, por supuesto, y que es una clase que le pondría como un asterisco, ¿no? De que todos deberían escuchar esto para poder tomar conciencia de lo que se viene. ¿Vos qué opinas, Oscar? Que sí, que me interesó mucho y opino que es viernes, el cuerpo lo sabe, la gente se nos está yendo. Sí, eso es cierto. Hoy están todos con el cuarteto, políticos, opinólogos, así que dejémoslos preparar para el fin de semana a los chicos. No, y nosotros estamos con fiesta de fin de año esta noche. ¿En ¿Cómo, serio? cómo? Ah, Nosotros claro, estamos sí, con fiesta sí, de fin con de la año esta fiesta de noche la a las empresa. 9. Sí, Mirá, sí, sí.
Qué Sí, Prestamos sí. linda. atención y estamos De verdad convenciendo que a ti que es un día movidito hoy día. movida, movida. Mirá, Movidito, y movidito, como fiesta, dice. ¿fiesta de qué? Disfruten mucho de la fiesta, chicos, saludos a todos y merecido que lo tienen. Sí, la No, verdad Gracias, que sí. muchas muchas gracias. gracias porque ha sido una clase, o sea, ha sido una clase muy dinámica, digo yo, traída a tierra, porque a veces uno, esto de poder preguntar, sacarnos las dudas, que a veces la gente tiene miedo de preguntar, es así. Entonces, creo que fue muy práctico, muy llevado al criollo básico, diría yo, porque hemos hablado de los ejemplos. Así que ha sido muy didáctica la clase y bueno, se entendió perfecto el concepto. Así que Buenísimo. muchas gracias. Bueno, la verdad que gracias a usted. Un gusto, La chicos. verdad que es muy linda la clase. Así que, Pau, es una clase ejemplo, que si bien Sí, no la verdad pasé, que sí. no terminé de pasar todas las transparencias, no importa, porque Sí, la dejamos ¿ah? sin terminar. Pobre María del Carmen, la dejamos con un cuarto de la clase. No te A preocupes. María del Carmen, que no le dejemos hablar a María del Carmen, un triunfo. Una clase invertida. Una clase invertida. No, pero Bueno, así buenísima la deberían ser todas. participación. Sí, Tal cual, tal cual. sí, Así sí, que un sí, sí. agradecimiento a los que estuvieron hoy, viernes, y tan participativos. Tal cual, Bueno, tal cual. chicos, Bueno, así que Atentos. buen muchas fin de Gracias. gracias. semana y Buen fin de. disfruten mucho y bailen mucho esta noche. Bailen por nosotros Gracias. dos también. Ah, yo tenía, ¿viste, Oscar? Yo tenía que haberme ido a Córdoba si bailaba. ¿Viste? Cuenta, vos. ¿Viste? Le vamos a decir la próxima. Eso, ahí está. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Chao. Buen fin de. Chao, Chao. Muchas Chao. gracias, buen fin de. chao. Que pasen lindo. Chao, chao. Gracias Chao, igualmente. chao. Chao, chao.